A ver, están describiendo algunos de los relojes que usa Astudillo, que es el gobernador priista de Guerrero. El 2 de enero en Chilpancingo, en un acto público, un reloj modelo Luminor Paneral, pero dicen que le han visto también con un Omega Rado y Tag Weber. Son distintos. Hoyer. ¿Cómo Con se Heuer. pronuncia eso? Heuer. Ah, Y el primero es Panerai. y su salario mensual es de 146,000 pesos. Y estos relojes superan con mucho esos niveles de adquisición. Cada mes se gasta todo su salario en un reloj. ¿Qué tienen los políticos con los relojes? No lo entiendo. Es que de veras es suicida, ¿no? Es una muestra de que eres ladrón. No, Muestra no. que vives mucho más allá de lo que deberías. Eso sí. Yo creo que es por una tus especie. ingresos. Yo creo que es una especie de competencia. A ver quién trae el reloj más valioso entre todos ellos. Sí, no, ni siquiera pareciera un amante de la relojería, sino un... Capricho. Sí, no lo sé, una presunción vana. Pero además, en un estado como ese, ¿para qué quieres traer un reloj en la muñeca de 150,000 pesos? ¿Qué significa eso? Desde hace poco salió una serie, ay, pues esas que ahora son muy famosas, pero creo que fue de Televisa, en la que la idea eran puros chamacos, sus patoaventuras ahí en Acapulco. Al estilo en el que viven, dicen, o es hijo de político o es hijo de un mafioso, porque no hay de otra. Las condiciones generales de economía en Acapulco son de miseria por la violencia que hay, porque está muy centrado las ganancias económicas en ciertos sectores, o el que son dueños de ciertos hoteles y tienen ganancias, bueno, ya seguras, o los que están dentro del narco. Pero qué ¿Pero qué quieres? doloroso es eso, Sí. que comparen que los únicos poderosos en este país son de uno o de otro bando. Pero es una mirada simplista. Lo que sí es algo curioso, si tú eres un empresario exitoso, no puedes ostentar tu riqueza. No te compras un reloj caro, no andas en un vehículo caro, pero si eres político, sí. Quiere decir que no es solo el dinero, sino tienen un poder o un derecho de usar lo que a ellos les plazca porque algo los protege. Hay un manto oscuro que les permite subirse a un coche de lujo y bajarse en donde quieran. Pero es que de verdad nos deberíamos de preocupar por los relojes de los políticos. Y es una satisfacción moral, inmoral diría yo, de la ostentación de la riqueza, a la cual refería Morones, el líder de la CROM. El que tenía los trajes. No, ese era ¿Verdad? Lombardo. Ah, Lombardo Toledano. No, iba con anillos, con rubíes a las negociaciones sindicales con la patronal. Y pues decía, y bueno, pero ¿por qué va así? Usaba alfiler en la corbata de perla gris, por ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, es que la clase patronal debe entender que está negociando con iguales, que no llega un indito a negociar con ellos. Y entonces así se habla el mismo lenguaje y se obtienen más concesiones, decía Morones, ¿no? Lombardo era de otra escuela, decía, debemos vernos pues elegantes pero sobrios, por eso tenía un closet lleno de trajes color gris Oxford, muy finos, pero parecía el mismo siempre. Yo creo que todo empezó con Hank, cuando fue el primero de los políticos que ostentó abiertamente, bueno, Hank y Miguel Alemán, que ostentaron abiertamente su riqueza, porque antes los políticos más bien pretendían ocultarla, pretendían ver que vivían en una forma muy modesta, era parte del ritual de ser político.
pero ya con Hank ya era de mucha lana la cosa. Y es que esa es la pregunta, ¿en qué momento se volvieron esos cinicazos? ¿Y por qué los permitimos? Ustedes que llegaron antes que yo, ¿por qué se permitió eso? ¿No será el origen aquella frase que decía que un político pobre... Es un Es pobre. un pobre político. ¿Quién es el autor de esa El frase? verdadero autor es Carlos A. Madrazo, cuando por un problema de un dinero de los mexicanos que estaban en Estados Unidos, él pide pide una licencia para que lo juzguen. Y era diputado, entonces tenía fuero, y pide una licencia para que lo juzguen como ciudadano. Lo meten a la cárcel y su amigo Carlos San González lo va a saludar y le dice: mira, Carlos, un político pobre es un pobre político. Pero es Carlos A. Madrazo, y después lo repite constantemente Carlos Hank. Aquí en México privaba la idea de que si llegaba al poder un rico, tan rico, que no tuviera la tentación de robar ni iba a permitirlo, tuvo la intención de invitar a Carlos Slim, pero parece que este nunca mostró interés en la política, ¿verdad? No. Pues no. Yo creo que no es que no tenga interés en la política, la tiene. Debe ser un hombre político. Sabe los costos y los compromisos que no se pueden mover. Creo que lo que tiene Carlos Slim es la conciencia de las limitaciones del presidente. ¿En qué sentido? ¿Qué limitaciones tiene el hombre más poderoso de este país? No el más rico, el que más ostenta poder. No puede hacer lo que él quiera. Tiene un Congreso dividido y no puede hacer nada. Tiene una Cámara, tiene una serie de candados que no le permiten ejecutar sus poder. Siempre han dicho que Carlos Slim es el hombre más poderoso de México. No es cierto, es una mentira. Si eso fuera cierto, hace rato que tuviera un canal de televisión y no lo tiene. Pues tiene otras concesiones que son tan valiosas como eso. Por ejemplo, se habla de la capacidad de aquella línea de transmisión o tener partidos, en vez de políticos, de fútbol. No, ya no los tiene, ya los vendió. Bueno, los tuvo. Pero no, es que no estoy hablando de lo que tiene, sino de lo que quiere tener y lo que ha expresado. Y no lo han dejado. No lo han dejado los políticos, no lo han dejado las otras empresas. ¿Cómo Eso quiere se decir que llama? está limitado en su poder. ¿Su telefónica? Telcel. América Móvil. Ándale. Es lo más poderoso que haya manejado un hombre en México. Así es, pero hay comisiones que se establecen justamente para evitar los monopolios que se han dedicado a bloquear que él tenga acceso a dar ciertos servicios, como el de televisión. Dice, no, es que se establecería un monopolio enorme, pues como si no estuvieran ya monopolios enormes en esos medios. Y lo mismo. ¿Qué fue Pemex siempre? Bueno, Bueno, pero ese es pues, estatal. propiedades del Estado. Pero lo mismo le pasaría a un presidente. Sí. Y ya lo hemos visto, presidentes que llegan y un Congreso que no se puede poner de acuerdo. Porque no sabemos votar. Votamos por uno y decimos, pero vamos a dejarle un pedacito al otro para que haya equilibrio, dice algunas personas. Y mandamos unas cámaras divididas que no funcionan. Por eso se establecieron los plurinominales. Bueno, para darles representatividad a cierto grupo de personas. Eran mínimos. ¿Cuál es su nombre? Por ejemplo, la Cámara era de 200 más o menos y había 7 diputados de ¿Qué edad oposición. tiene? 6 del PAN y 1 del PP. Manejables. No manejaba. Bueno, No. sí, los del PAN no eran opositores, pero era mínimo comparado con los 200 del PRI. Entonces se crean los diputados de partido, que eran un máximo de 10 diputados por cada partido. Y después se crean los diputados por representación proporcional. Claro, aumenta el número total de diputados. Y sí, precisamente
La razón era para darle fuerzas a otras corrientes ideológicas, se crean los plurinominales, que por eso se llaman diputados de minorías también, para darle un poquito de mayor fuerza a corrientes que no tenían ninguna. Yo me acuerdo de Gascón Mercado, que era el único diputado en su época, era el único diputado contrario al PRI. Un negocio ahí. Él le gana a la gubernatura de Nayarit al priista. Pero el PRI no está dispuesto a dárselo porque era del PP, del Partido Popular Socialista. Entonces hacen una negociación y a cambio de esa gubernatura que queda para el PRI, le dan al dirigente del PPS, que era Cruikshank, una senaduría. Fue el primer senador de oposición, fue Jorge Cruikshank García. ¿Cómo se llama usted? Por esa concesión. Por esa concesión, que era del Partido Popular Socialista. Pues eso es lo malo también, que en lo oscurito realizan planes para desarmar o tener una posición superior sobre aquellos que son disidentes. Pero están hablando de una época donde había ideales. No, estamos hablando de lo que dijo aquel escritor al que tuvieron que sacar del país porque se le pasó el vocabulario. Espero no parecer un mal invitado. Así más o menos articula el discurso. No quiero parecer irrespetuoso, agradezco la invitación, pero ustedes son una dictadura. La dictadura. Y que además se ha intentado implementar en toda América Latina, porque ustedes son la dictadura perfecta. Y cayó, pero como mala digestión. Y el que le servía al sistema ahí rascándose, ¿cómo se llamaba? Octavio Paz, creo. Sí, pues, estuvo pasando aceite. Se lo dijo. Este gobierno es tan inteligente que está comprando intelectuales para que lo critiquen de manera ligera Moderadamente. y piensen que sí hay un efecto ahí de crítica impresionante. Claro, Vean. contesta Paz muy no enojado, pero sí con firmeza notable, que no es cierto, que aquí es una democracia y que simplemente las circunstancias históricas han dado esta concentración de poder en distintos partidos. Se guardó los billetes y contestó Octavio Paz. Exactamente, sí. Pero lo regañaron porque él lo trajo y era su cuate. Fíjate que la investigación sobre Odebrecht ha tenido muchos tropiezos, principalmente de las autoridades que dicen que no está bien fincada la demanda de aclaración, pero sospechamos que ahí hay mano negra. El Sistema Nacional Anticorrupción acordó exhortar a la Procuraduría de la República que informe sobre el estado en que se encuentran las investigaciones de este caso, Soborno Internacional, Odebrecht. Por primera vez, desde que el año pasado inició a operar parcialmente, el sistema anticorrupción logró crear una petición para que la opinión pública se entere al menos de las formalidades de la investigación. Se presume el pago de $10.5 millones a altos funcionarios de Pemex a cambio de contratos. Así que vamos a ver si en esta ocasión le hacen caso a la presidenta de ese comité, Jacqueline Pechard, que es una mujer de la que se puede confiar. Claro, muy conocida por su labor en este tipo de investigaciones. Pero pues si vemos otros países donde la investigación pues llega hasta la presidencia, en Brasil, en Perú, en otros lados, pues aquí yo creo que si bien nos va a llegar a nivel de gerente de Pemex. Pues la sospecha es que
ese soborno no fue embolsado directamente por uno o varios, sino que se empleó para campañas políticas. Y eso pareciera ser el principal obstáculo a vencer. Y para relojes, otro de los casos. Sí. Pero lo curioso es que nos sigue dañando. No fue solo el soborno, sino las obras que se quedaron ahí mal paradas, que no se terminaron, o que nos siguen sacando sangre, porque Pemex es de los mexicanos.